Rodrigo tenía dinero, poder e influencia. Valentina tenía algo que él nunca supo valorar: su talento, su dignidad y su fuerza. El día que él le rasgó el vestido, creyó ganar. La noche que ella entró a la gala, entendió que había perdido todo. Hay personas que entran a una habitación y la llenan sin decir una sola palabra. Valentina Ríos era una de esas personas. No por la ropa que vestía, no por los accesorios que llevaba, sino por algo que no puede comprarse ni fingirse. Esa presencia silenciosa pero poderosa de quien sabe exactamente quién es y para qué nació. Una energía que los que la conocían reconocían de inmediato, y que los que la veían por primera vez tardaban exactamente 3 segundos en sentir. Rodrigo Salazar la vio por primera vez en la inauguración de Galería Novum, en el corazón de la ciudad, en una noche de esas que uno no olvida aunque quiera. Ella estaba parada frente a una obra de arte con una carpeta bajo el brazo, y los ojos encendidos por esa clase de pasión que no necesita aplausos para existir. Él era un empresario en ascenso, seguro de sí mismo, con ese carisma natural de quien ha aprendido que el mundo responde bien a la confianza. Se miraron desde lados opuestos del salón, y algo, en algún lugar entre los dos, se movió. Rodrigo se acercó con una copa en la mano y una pregunta genuina sobre la obra que ella observaba. No fue una línea ensayada, no fue una estrategia de seducción calculada. Fue la curiosidad real de un hombre que vio a una mujer diferente y quiso entender por qué. Hablaron durante horas, sobre arte, sobre visión, sobre los sueños que ambos cargaban con la certeza de quien no concibe la posibilidad de no alcanzarlos. Valentina lo inspiró esa noche de una manera que él mismo no supo describir hasta mucho después. Y Rodrigo, con su seguridad y su determinación, despertó en ella algo que hacía tiempo dormía. El noviazgo fue intenso y genuino. La boda fue emotiva y elegante. Y los primeros años juntos fueron, en muchos sentidos, los más hermosos que ambos habían vivido. Rodrigo encontró en Valentina no solo una compañera de vida, sino una socia creativa que transformó todo lo que tocaba. Fue ella quien convirtió la imagen de Salazar en asociados de una empresa fría y genérica en una marca reconocida por su distinción y personalidad. Fue ella quien diseñó cada espacio, quien eligió cada detalle visual, quien puso alma en un negocio que hasta entonces solo tenía cifras y ambición. Y Rodrigo, en aquellos primeros años, lo reconocía. La miraba trabajar y sentía ese orgullo genuino de quien sabe que tiene a su lado a alguien extraordinario. Pero el poder tiene una manera silenciosa y devastadora de cambiar a las personas. Con cada contrato firmado, con cada escalón ascendido, con cada nuevo círculo de influencia que comenzó a rodear a Rodrigo como planetas alrededor de un sol, el hombre que escuchaba con atención fue siendo reemplazado por alguien que solo toleraba el eco de su propia voz. El hombre que valoraba la opinión de Valentina fue convirtiéndose en alguien que la descartaba antes de que ella terminara de hablar. «Tú no entiendes de negocios, Valentina», se convirtió en su frase más repetida. «Eso déjamelo a mí». Fue el muro que construyó ladrillo a ladrillo. «¿Para qué opinas si yo ya decidí?». Fue la sentencia que cerraba cada conversación antes de que comenzara. Valentina aguantó más de lo que debería, no por falta de carácter, sino porque recordaba al hombre que había conocido en aquella galería. Porque el amor verdadero no se apaga de un día para otro. Porque durante años alimentó la esperanza, dolorosa y profundamente humana, de que ese Rodrigo todavía existía en algún lugar dentro del ser frío en que se había convertido. Su hijo Emilio lo veía todo. Emilio, que había crecido observando a sus padres con esa sensibilidad aguda de los hijos que aprenden a leer el clima emocional del hogar antes de aprender a leer palabras, sentía el peso de cada silencio en esa casa. Quería a su padre con la lealtad natural de un hijo, pero admiraba a su madre con algo más profundo que el amor filial, con el respeto que se le tiene a alguien que elige la dignidad cuando sería más fácil rendirse. Y Emilio, aunque todavía no lo sabía, guardaría en su memoria cada momento de esa historia. Cada uno de ellos importaría más adelante. La noche que terminó con todo, llegó sin anunciarse, como suelen llegar las noches que cambian una vida. Era una cena de negocios en el salón principal del Hotel Arcadia, uno de los espacios más exclusivos de la ciudad. Rodrigo había invitado a socios, inversores y figuras importantes de su mundo.
Valentina había invertido semanas en cada detalle de la velada: la decoración, la ambientación, la disposición estratégica de los invitados, la selección musical, el menú. Había puesto su corazón completo en aquella noche. Y cuando el inversor más importante de la velada se acercó a Rodrigo para felicitarlo por la organización impecable del evento, Rodrigo sonrió con esa calma ensayada y respondió sin dudarlo un solo segundo: «Gracias. Me gusta cuidar personalmente cada detalle». Valentina lo escuchó desde el otro extremo de la mesa. Lo escuchó borrarla con una sola frase. Lo escuchó apropiarse de cada hora, cada decisión, cada gramo de esfuerzo que ella había invertido, y convertirlo en mérito propio frente a las personas que más admiraba. Esa noche, al llegar a casa, esperó a que el silencio del dormitorio los envolviera. Y entonces lo miró a los ojos con una voz serena que cargaba el peso de todos esos años juntos. «¿Por qué hiciste eso, Rodrigo?» Él la miró como si la pregunta fuera absurda. «¿Hacer qué?» «Proteger nuestra imagen. Hay cosas que tú simplemente no entiendes». Y en ese instante, algo dentro de Valentina se asentó con una claridad que no admitía más negociación. No fue rabia, no fue dolor. Fue algo más parecido a la certeza fría de quien finalmente acepta lo que lleva tiempo sabiendo: que ese hombre nunca la había visto, que nunca la vería, y que esperar que lo hiciera era el único error que ella no podía seguir cometiendo. El divorcio llegó días después. Rodrigo lo firmó con una condescendencia que lo hacía sentirse generoso. Le ofreció lo justo para empezar, pero incluyó una condición que Valentina, agotada y con el único deseo de salir de esa casa, aceptó sin medir del todo las consecuencias futuras. Renunciaba a cualquier reconocimiento público de su contribución a Salazar Asociados. «Nadie necesita saber lo que hiciste aquí», dijo Rodrigo mientras firmaban, con esa voz tranquila de quien está acostumbrado a que el mundo acepte sus términos. «Esto es mío. Siempre lo fue». Valentina tomó el papel, lo firmó, y salió por la puerta sin mirar atrás. Rodrigo la observó alejarse con una sonrisa satisfecha, convencido de que había ganado. Convencido de que sin su nombre, sin su empresa, sin su sombra protegiéndola, Valentina Ríos no sabría qué hacer con su libertad. No sabía que acababa de cometer el error más costoso de su vida. No sabía que la mujer que acababa de salir por esa puerta no iba a sobrevivir la historia. Iba a reescribirla. Y lo iba a hacer con su nombre. Lo que Rodrigo tampoco vio fue la conversación que Emilio tuvo con su madre la tarde antes de que ella firmara los papeles. Una conversación corta, en la cocina de la que pronto dejaría de ser su casa, mientras Valentina guardaba en una caja las pocas cosas personales que se llevaría consigo. «Mamá», dijo Emilio con esa voz de quien tiene algo importante que decir y no sabe exactamente cómo empezar. «¿Estás bien?» Valentina lo miró. Y por un segundo, solo un segundo, bajó la guardia completamente. No respondió de inmediato. Continuó colocando sus libros en la caja con esa calma deliberada de quien necesita tener las manos ocupadas para no derrumbarse. «Voy a estar bien», dijo finalmente. «Eso es diferente a estar bien ahora mismo. Pero voy a estarlo». Emilio asintió. Se acercó y la abrazó en silencio. Valentina cerró los ojos. Apretó a su hijo con una fuerza que decía todo lo que las palabras no podían. Y en ese abrazo, en ese momento que nadie más vio, permitió que una sola lágrima corriera por su mejilla. Solo una. Después respiró. Se limpió la cara. Y siguió guardando sus libros. Emilio se quedó mirándola con algo que no era lástima. Era admiración, pura y absoluta. Y una promesa silenciosa que guardó para sí mismo. Que no importaba en qué empresa trabajara, no importaba quién fuera su jefe, ni qué lealtades lo presionaran desde afuera. Él siempre estaría del lado de su madre. Siempre. Hay un tipo de reconstrucción que no hace ruido. No aparece en conversaciones. No busca testigos. No necesita que nadie la valide ni la aplauda. Ocurre en silencio, en la soledad de las madrugadas, en esos momentos donde solo uno sabe el tamaño del esfuerzo que está haciendo para no rendirse. Esa fue la reconstrucción de Valentina. Se mudó a un apartamento pequeño en un barrio tranquilo, lejos de los círculos que había frecuentado durante años, lejos de los salones elegantes y los rostros que la miraban con esa mezcla de lástima y curiosidad que resulta más agotadora que cualquier crítica directa. Llevó consigo lo esencial: sus libros de diseño, sus herramientas de trabajo y una fotografía pequeña que colocó en el cajón de su mesita de noche. Era una foto de ella sola,
tomada años antes del matrimonio, antes de Salazar en Asociados, antes de que aprendiera a hacerse pequeña para que otro pudiera sentirse grande. En esa foto, Valentina sonreía con una libertad que ella misma había olvidado que existía. La primera noche en ese apartamento vacío, sentada en el suelo porque todavía no tenía muebles, Valentina no lloró. Respiró, profundo, lento, como alguien que sale a la superficie después de haber estado demasiado tiempo bajo el agua. Y en ese silencio absoluto, en ese espacio que olía a pintura fresca y a posibilidad, tomó la única decisión que importaba. No iba a sobrevivir esta historia. Iba a reescribirla. Pero reescribir una historia no es un acto poético. Es un trabajo brutal, cotidiano y a menudo solitario. Los primeros contactos profesionales que hizo fueron recibidos con una frialdad que la golpeó, aunque en el fondo no debería haberla sorprendido. El nombre Valentina Ríos no significaba nada en el mundo empresarial. Durante años había operado bajo la sombra de Salazar Asociados, y la cláusula que había firmado le impedía mencionar su contribución a esa empresa. Era, en términos prácticos, una profesional sin historial visible, como si los años de trabajo, de talento, de entrega total, simplemente no hubieran existido. Hubo una tarde gris, con la lluvia golpeando la ventana de ese apartamento todavía medio vacío, en que Valentina tenía 3 correos sin respuesta, una cuenta bancaria que comenzaba a adelgazarse con rapidez y el peso de una cláusula que le silenciaba el único argumento que habría convencido a cualquiera de darle una oportunidad. Cerró la computadora, se levantó, fue a la ventana y miró la calle durante un largo momento. Y entonces hizo algo que nadie habría esperado de una mujer en esa situación. Abrió un documento en blanco y escribió una sola línea. Lo que construí una vez, puedo construirlo de nuevo. Esta vez con mi nombre. Lo imprimió. Lo pegó en la pared frente a su escritorio. No como una frase motivacional, sino como un contrato. Un compromiso con ella misma que no tenía fecha de vencimiento ni cláusulas de escape. Y al día siguiente, volvió a intentarlo. Fue Diana Castillo quien abrió la primera puerta. Diana era directora de Eventos Lumière, una de las agencias de organización de eventos más respetadas del sector. Habían sido amigas desde la universidad, desde aquellos años en que ambas soñaban en voz alta sin miedo al ridículo. Diana había construido su empresa desde cero, con una combinación de visión creativa y disciplina que pocas personas podían igualar. Tenía éxito propio, criterio propio, y esa clase de generosidad genuina que no calcula lo que recibirá a cambio cuando impulsa a alguien más. Cuando se enteró del divorcio, no llamó para preguntar cómo estaba Valentina. La llamó para ofrecerle trabajo. «Necesito a la mejor directora de arte que conozco», le dijo Diana directamente, sin rodeos, sin ni una sombra de lástima en la voz. «Y tú eres la mejor que conozco. ¿Cuándo puedes empezar?» Valentina tardó un segundo en responder. No porque dudara, sino porque hacía tanto tiempo que alguien no la miraba con esa certeza que necesitó un momento para recibirla sin ponerse a llorar. «Mañana», respondió. Y Diana soltó esa risa franca y cálida que Valentina había extrañado sin saber cuánto. Sabía que dirías eso. El primer proyecto que Valentina asumió en Eventos Lumière fue, técnicamente hablando, un desastre heredado. Un cliente corporativo había cancelado a su proveedor original días antes del evento, dejando un salón sin concepto, un presupuesto reducido a la mitad y un equipo que miraba el calendario con una mezcla de pánico y resignación. Diana lo presentó como un reto interesante. Valentina lo vio como lo que realmente era, una oportunidad disfrazada de caos. Pasó la primera noche analizando cada elemento disponible: el espacio, la iluminación existente, los materiales ya adquiridos. No se lamentó por lo que faltaba. Trabajó con lo que había. Reorganizó el concepto completo desde cero, redistribuyó el presupuesto con una precisión que sorprendió a todos, y creó una ambientación que no solo cumplía las expectativas del cliente, sino que las superaba de una manera que nadie en el equipo había anticipado. La noche del evento, el cliente recorrió el salón en silencio. El equipo de Eventos Lumière contuvo la respiración. Entonces el cliente se giró hacia Diana, con una expresión que lo decía todo antes de que abriera la boca. «¿Quién es la responsable de esto? Necesito su nombre para nuestro próximo evento». Diana sonrió y señaló a Valentina.
que estaba ajustando un último detalle en el extremo opuesto del salón, completamente ajena a la conversación. «Se llama Valentina Ríos», dijo Diana con una satisfacción que no intentó disimular. «Y más vale que la contrates antes de que el resto del mundo descubra lo que vale». Esa noche, en el camino a casa, Valentina recibió un mensaje de Diana. «Tu nombre ya está circulando. Prepárate». Valentina leyó el mensaje 3 veces y sonrió con una libertad que reconoció al instante. Era la misma sonrisa de la fotografía. Lo que vino después fue un proceso que no tuvo nada de sencillo, pero que Valentina enfrentó con una determinación que sorprendía incluso a quienes la conocían bien. Cada proyecto era diferente. Cada cliente traía sus propias exigencias y sus propios momentos de crisis que llegaban siempre en el peor momento posible. Valentina aprendió a moverse en ese caos, con una calma que no era indiferencia, sino dominio. La clase de calma que solo tienen quienes han pasado por tormentas reales y saben, en lo más profundo, que sobrevivieron. Su reputación creció de manera orgánica, de boca en boca, en esa forma antigua y poderosa en que el talento genuino siempre encuentra su camino. Empezaron a llegar clientes que pedían trabajar específicamente con ella, eventos culturales que querían su visión, empresas que habían escuchado su nombre en conversaciones de las que ella ni siquiera tenía idea. Y con cada proyecto completado, con cada espacio transformado, con cada cliente que salía con esa expresión de asombro genuino que no puede fingirse, Valentina Ríos fue construyendo algo que Rodrigo Salazar nunca había podido comprarle ni quitarle. Una trayectoria propia, un nombre que le pertenecía completamente. Una historia que nadie más podría apropiarse. Rodrigo lo supo. En el mundo donde ambos se movían, los éxitos ajenos llegan con una velocidad particular cuando incomodan. Fue Marcos Vidal, su socio de años y el hombre que conocía mejor que nadie los ángulos más oscuros de Rodrigo, quien mencionó el nombre de Valentina por primera vez en una conversación de negocios. Vi el trabajo de Valentina en la presentación de Fundación Arco. Hay que reconocerlo, Rodrigo. Fue impresionante. Rodrigo giró lentamente su copa entre los dedos. ¿Qué trabajo? Diseñó toda la ambientación de la gala benéfica. Dicen que fue lo mejor que se ha visto en ese tipo de eventos en años. Su nombre está en todas las conversaciones del sector. El silencio de Rodrigo duró exactamente 3 segundos. «Interesante», dijo con una calma que no engañó a Marcos ni por un instante. Esa noche, Rodrigo buscó el nombre de Valentina Ríos en todas las plataformas posibles. Vio los espacios que había creado. Leyó los comentarios de clientes que usaban palabras como extraordinaria, visionaria, única. Vio su nombre asociado a eventos que él mismo habría querido tener como referencia. Y sintió algo que lo consumía por dentro con una intensidad que no sabía cómo manejar. Sintió amenaza. Porque si Valentina brillaba sola, si el mundo veía lo que era capaz de hacer sin él, entonces el relato que había construido durante años comenzaba a mostrar grietas peligrosas. El relato de que ella no era nada sin su respaldo, de que todo lo que había logrado durante el matrimonio era producto de su generosidad al darle un espacio. Ese relato era fundamental para Rodrigo, no solo ante los demás, sino ante sí mismo, y no estaba dispuesto a dejarlo caer. Fue entonces cuando comenzó lo que Valentina más adelante describiría en voz baja, y solo con Diana, como la campaña. Sutil al principio, casi imperceptible. Un comentario aquí, una insinuación allá. En conversaciones de negocios, en cenas con inversores, en reuniones donde el nombre de Valentina comenzaba a surgir con frecuencia creciente, Rodrigo encontraba la manera de sembrar una duda. Sí, tiene talento, aunque hay que reconocer que aprendió todo trabajando en mi empresa. Es buena profesional. Dentro de sus limitaciones, claro. Me alegra que le esté yendo bien. Uno siempre quiere lo mejor para las personas que formó. Palabras calculadas. Veneno en dosis pequeñas, del tipo que no destruye de golpe, sino que se acumula lentamente hasta que el daño ya está hecho, sin que nadie pueda señalar exactamente cuándo ocurrió. Diana fue la primera en detectarlo. Tenía oídos en todos los salones que importaban. Y cuando los mismos comentarios comenzaron a repetirse en diferentes bocas, con variaciones mínimas, supo exactamente de dónde venían. La tarde que se lo contó a Valentina, esperó su reacción con una tensión que no pudo disimular del todo. Conocía a su amiga, sabía de su fortaleza.
pero también sabía que hay heridas que duelen independientemente de cuánta fuerza tenga uno. Valentina escuchó todo en silencio, sin interrumpir, sin cambiar la expresión. Dejó que Diana terminara cada detalle, cada comentario, cada versión de la misma estrategia que Rodrigo había estado ejecutando en las sombras. Cuando Diana terminó, hubo una pausa larga. «¿Cuánto tiempo lleva haciendo esto?», preguntó Valentina con una calma que era casi perturbadora. «Semanas, tal vez más». Valentina asintió lentamente. Y entonces dijo algo que Diana no olvidaría. «Significa que tiene miedo. Y un hombre que tiene miedo comete errores. Solo hay que esperar el momento». Diana la miró durante un segundo largo. Y sonrió. «A veces me alegra mucho ser tu amiga». Lo que ninguna de las dos sabía en ese momento era que el error de Rodrigo no tardaría en llegar. Y cuando llegara, no habría manera de deshacerlo. Hay momentos en la vida que parecen ordinarios mientras ocurren. No llegan anunciados con música dramática, ni con señales que uno pueda identificar a tiempo. Llegan disfrazados de una tarde común, de una conversación casual, de un encuentro que nadie planeó. Y solo después, cuando todo ha cambiado, uno entiende que ese momento aparentemente ordinario fue en realidad el punto exacto donde el destino giró en una dirección completamente nueva. Para Emilio Salazar, ese momento llegó en la cafetería Café Vértice. Había entrado a pedir un café antes de una reunión, con la cabeza ocupada en números y proyecciones, con ese piloto automático de quien lleva semanas corriendo sin detenerse a respirar. Pidió en la barra, esperó, y cuando se giró para buscar una mesa libre, la vio. Su madre, sentada sola en una mesa pequeña junto a la ventana, con una libreta abierta frente a ella y un lápiz que se movía con esa velocidad concentrada de quien está en medio de una idea que no quiere perder. No había visto a Emilio entrar. Estaba completamente absorta en su trabajo, con esa expresión de concentración plena que él recordaba de cuando era niño, y la observaba diseñar en la mesa del comedor de casa. Emilio se quedó inmóvil durante un segundo. No porque no quisiera acercarse, sino porque necesitó ese segundo para procesar lo que estaba viendo, porque su madre no se veía destruida, no se veía perdida, ni disminuida, ni reducida a la versión de sí misma que su padre había intentado construir en la mente de todos. Se veía, por el contrario, más ella misma que nunca, más entera, más presente. Como si el tiempo transcurrido desde el divorcio no la hubiera desgastado sino afilado, de la misma manera en que ciertas piedras solo revelan su verdadero brillo después de haber sido pulidas por la presión. Se acercó despacio. «Mamá». Valentina levantó la vista, y la expresión que cruzó su rostro fue una de esas cosas que Emilio guardaría para siempre en algún lugar donde se guardan las imágenes que no se quieren olvidar. Sorpresa genuina, seguida de una alegría tan pura y tan inmediata que no dejaba espacio para ninguna otra interpretación. «Emilio», se levantó. Lo abrazó con esa fuerza que las madres reservan para los hijos que no han visto en demasiado tiempo. «¿Qué haces aquí?» «Reunión cerca». La abrazó de vuelta, con esa fuerza adicional que los hijos usan cuando quieren decir algo que las palabras no alcanzan a expresar. «¿Y tú?» «Trabajando», respondió ella con una sonrisa, señalando la libreta llena de anotaciones y bocetos. «Siempre trabajando». Se sentaron juntos. Pidieron otro café. Y en esa cafetería tranquila, en esa mesa pequeña junto a la ventana, tuvieron la conversación más honesta que habían tenido desde el divorcio. Emilio le habló de la empresa, de cómo había cambiado en los últimos tiempos, de la presión creciente que Rodrigo ejercía sobre todos los que lo rodeaban, como si el éxito visible de Valentina hubiera encendido en su padre una necesidad de control que antes era intensa, pero ahora era absoluta. «Está diferente, mamá», dijo Emilio con esa honestidad incómoda de quien dice en voz alta algo que lleva tiempo sabiendo. Más tenso, más cerrado, como si algo lo estuviera consumiendo por dentro y no supiera qué hacer con eso. Valentina lo escuchó sin interrumpir. «¿Y tú cómo estás?», preguntó finalmente, desviando la conversación hacia lo que más le importaba. «No me preguntes por él. Dime cómo estás tú». Emilio bajó la mirada hacia su taza. «Cansado», admitió, «de estar en el medio. De sentir que cada decisión que tomo en la empresa es también una decisión sobre dónde estoy parado como persona». Valentina extendió la mano y la puso sobre la de su hijo.
Emilio, escúchame bien. Esperó a que él la mirara. Nunca, en ningún momento, quiero que sientas que tienes que elegir entre tu padre y yo. Él es tu padre. Eso no cambia. Pero lo que sí necesito que sepas es que lo que está haciendo, los comentarios que está sembrando sobre mi trabajo, no te involucran a ti a menos que tú lo permitas. Emilio la miró fijamente. ¿Sabes de los comentarios? Sé todo, respondió Valentina con una calma que no era frialdad, sino algo más parecido a la paz de quien ya procesó la tormenta y salió del otro lado. El silencio que siguió fue denso, pero no incómodo. Era el silencio de dos personas que se entienden sin necesidad de llenar cada pausa con palabras. «No está bien lo que hace, mamá», dijo Emilio finalmente, con una firmeza en la voz que sorprendió incluso a él mismo. «Y no voy a quedarme callado si sigue. No te pido que lo enfrentes», respondió Valentina con suavidad. «Te pido que te cuides. Y que confíes en que yo sé exactamente lo que estoy haciendo». Emilio la miró durante un momento largo y asintió, no como alguien que acepta una instrucción, sino como alguien que reconoce, en la persona que tiene enfrente, una fortaleza que merece ser respetada. Lo que Emilio no le contó a su madre esa tarde, porque todavía estaba procesándolo él mismo, fue lo que había escuchado 2 días antes en la oficina. Había llegado temprano, antes de que el resto del equipo apareciera, y desde su despacho podía escuchar con claridad la conversación que su padre sostenía con Marcos Vidal en la sala contigua. No era una conversación de negocios, era una estrategia. «La gala de Fundación Cima es en pocas semanas», decía Rodrigo con esa voz baja y precisa que usaba cuando estaba siendo completamente deliberado. «May, he confirmado que Valentina está a cargo del diseño del evento. Va a ser su proyecto más visible hasta ahora. El tipo de evento que puede consolidar su nombre definitivamente en el sector». «¿Y?», respondió Marcos. «Y no voy a dejar que eso ocurra sin que quede claro de dónde viene lo que ella sabe hacer». Una pausa. «Quiero que en esa gala, frente a todas las personas que importan en este medio, quede establecido que su talento, si es que existe, fue algo que desarrolló bajo mi techo, que sin Salazar y asociados, sin lo que yo le di, no habría ningún nombre que celebrar». Marcos no respondió de inmediato. «Rodrigo, eso puede salir muy mal. Solo sale mal si no se ejecuta bien». Su voz no tenía ni una sombra de duda. «Y yo me encargo de ejecutarlo bien». Emilio se había quedado completamente inmóvil detrás de esa puerta, con el café en la mano, y algo que era una mezcla de indignación, tristeza y una determinación nueva que no había sentido antes tomando forma en su pecho. La gala de Fundación Cima era el evento benéfico más importante del año en el sector empresarial y cultural de la ciudad. Una noche donde convergían los nombres más influyentes del medio, donde los proyectos se lucían, donde las reputaciones se confirmaban o se derrumbaban en función de lo que uno era capaz de presentar frente a una audiencia que conocía la diferencia entre el talento genuino y la apariencia bien construida. Diana había conseguido el contrato semanas atrás, y desde el momento en que lo anunció en la oficina de Eventos Lumière, todo el equipo supo que era el proyecto que definiría una etapa. «Este es el tipo de evento que no se hace», le había dicho Diana a Valentina, con esa honestidad directa que era su marca personal. «Se construye, ladrillo por ladrillo, decisión por decisión, sin atajos». Valentina lo sabía mejor que nadie. Se volcó en el proyecto con una intensidad que sorprendía incluso a quienes ya la conocían bien. Llegaba antes que todos. Se quedaba después que todos. Llenaba libretas enteras de bocetos, de conceptos, de ideas que descartaba y retomaba y transformaba hasta que encontraban la forma exacta que buscaba. El concepto que estaba desarrollando para la gala no era solo una ambientación elegante. Era una narrativa visual completa, una experiencia que llevaba al asistente desde el momento en que cruzaba la puerta de entrada hasta el momento en que se iba, con la sensación de haber vivido algo que no olvidaría. Cada detalle tenía una razón. Cada elemento hablaba con el siguiente. Era el tipo de trabajo que solo puede hacer alguien que no solo entiende el diseño como técnica, sino como lenguaje. Y en los círculos donde ese tipo de trabajo se valoraba, el nombre de Valentina Ríos comenzó a circular con una frecuencia y una intensidad que ya no podía atribuirse a la casualidad. Fue durante una visita de inspección al espacio de la gala cuando ocurrió el momento que nadie había planeado.
Valentina estaba en el salón principal del Centro Cultural Meridian, el imponente edificio histórico donde se celebraría el evento, tomando medidas y haciendo anotaciones con ese enfoque absoluto que la caracterizaba. A su lado estaba Lucía Ferreira, una joven asistente del equipo de eventos Lumière que llevaba semanas aprendiendo más de Valentina que en cualquier curso formal que hubiera tomado. No había nadie más en el salón. O eso creían. Rodrigo Salazar entró por la puerta lateral con Marcos Vidal. También habían sido invitados al evento como donantes principales de Fundación Cima y habían pedido una visita previa al espacio para confirmar la disposición de sus lugares de honor en la velada. Sentó. El momento en que sus miradas se cruzaron fue uno de esos instantes que el tiempo parece ralentizar deliberadamente. Valentina lo vio entrar. No retrocedió. No desvió la mirada. Sostuvo el contacto visual con esa calma que en ella nunca significaba indiferencia, sino exactamente lo contrario. Una presencia total, una conciencia completa de lo que estaba ocurriendo y una decisión activa de no ceder un centímetro de terreno. Rodrigo, por su parte, se detuvo. Y en su expresión ocurrió algo que Marcos Vidal captó de inmediato y que lo incomodó más de lo que esperaba. No fue rabia lo que cruzó el rostro de Rodrigo al ver a su ex esposa parada en el centro de ese salón magnífico con una libreta en la mano y la autoridad natural de quien está exactamente donde pertenece. Fue desconcierto, porque la mujer que estaba frente a él no se parecía en nada a la imagen que había construido de ella en su mente durante todos esos meses. No era la mujer perdida que había imaginado. No era la persona que dependía de su validación para existir. Era alguien que había encontrado algo que él nunca había podido darle, la certeza absoluta de su propio valor. Y eso, para Rodrigo Salazar, era insoportable. Se acercó. Valentina. Su voz tenía esa tensión controlada de quien está haciendo un esfuerzo activo por parecer tranquilo. No sabía que tú estabas a cargo de este evento. Ahora lo sabes, respondió ella simplemente, sin hostilidad pero también sin ningún gesto de conciliación. El silencio que siguió duró exactamente lo suficiente para que todos en el salón sintieran su peso. Rodrigo miró alrededor del espacio, evaluando cada detalle con esa mirada analítica que había perfeccionado durante años de negociaciones. Interesante concepto, dijo finalmente, con ese tono de condescendencia calculada que usaba cuando quería reducir algo sin parecer que lo estaba haciendo. Aunque hay algunas decisiones que llaman la atención. Espero que el resultado final justifique las expectativas que se han generado en torno a tu nombre. Lucía Ferreira, que estaba justo detrás de Valentina, contuvo la respiración. Valentina no parpadeó. Lo justificará, respondió con una serenidad que era casi sobrenatural. Siempre lo hace. Rodrigo la miró durante un momento. Y entonces ocurrió algo que Marcos Vidal recordaría durante mucho tiempo. Rodrigo no encontró nada en los ojos de Valentina que pudiera usar. No había inseguridad que explotar. No había herida visible que presionar. No había ningún punto de entrada para el tipo de daño que él sabía hacer. Solo había una mujer completamente segura de sí misma. Y eso lo desestabilizó de una manera que no supo ocultar del todo. Se giró. Intercambió algunas palabras con el coordinador del espacio sobre la disposición de las mesas. Y salió sin mirar atrás. Marcos lo siguió, pero antes de cruzar la puerta se giró brevemente hacia Valentina con una expresión que ella no esperaba. No era hostilidad. Era algo más parecido a una incomodidad genuina, como la de alguien que está siendo testigo de algo que sabe que está mal y no sabe cómo salir de esa posición. Valentina lo vio salir, y entonces, solo cuando las puertas se cerraron y ella y Lucía se quedaron solas en ese salón enorme, exhaló lentamente. ¿Estás bien?, preguntó Lucía con esa preocupación genuina de quien todavía no ha aprendido a disimular lo que siente. «Completamente», respondió Valentina. Y era verdad. Toma nota de algo, Lucía. Cuando alguien intenta reducirte con palabras y no lo consigue, el problema deja de ser tuyo. Pasa a ser completamente suyo. Lucía la miró con esa expresión de quien acaba de recibir una lección que no estaba en ningún programa de estudios. ¿Cómo aprendiste a hacer eso?, preguntó en voz baja. Valentina sonrió. Una sonrisa pequeña, tranquila, cargada de todo lo que no se puede explicar en pocas palabras. Pagando un precio que no le deseo a nadie, respondió. Pero que no cambiaría, porque me trajo hasta aquí. Esa noche,
Emilio tomó una decisión. Había estado dándole vueltas desde la conversación en Café Vértice, desde la noche en que escuchó a su padre planificar en voz baja una estrategia diseñada para opacar a su madre en el momento más importante de su trayectoria profesional. Había estado sopesando lealtades, midiendo consecuencias, preguntándose dónde terminaba la obligación filial y dónde comenzaba la responsabilidad de ser una persona íntegra. Y esa noche, sentado frente a su escritorio en el apartamento que había alquilado cuando comenzó a trabajar en Salazar & Asociados, encontró la respuesta. No era una respuesta cómoda. No era la respuesta que evitaba el conflicto ni la que dejaba todo igual. Era simplemente la única respuesta con la que podía vivir. Tomó su teléfono. Buscó el contacto de Diana Castillo, a quien había conocido en algunas ocasiones durante los años del matrimonio de sus padres y cuyo número había guardado sin saber muy bien por qué. Escribió un mensaje corto. Diana, soy Emilio. Necesito contarte algo sobre la gala. Es importante. Podemos hablar. Lo envió antes de que pudiera pensarlo demasiado. La respuesta llegó en menos de 2 minutos. Mañana, primera hora. Te espero. Emilio dejó el teléfono sobre el escritorio y miró al techo durante un momento largo. Pensó en su madre en esa cocina, guardando sus libros en una caja con una sola lágrima que había permitido caer y después había secado con la misma mano con que seguía construyendo su futuro. Pensó en el abrazo de ese día. Pensó en la promesa que había hecho en silencio y que ahora, finalmente, estaba en condiciones de cumplir. Y por primera vez en muchas semanas, sintió que estaba exactamente donde debía estar. Lo que Emilio le revelaría a Diana a la mañana siguiente cambiaría el curso de todo lo que vendría después. Porque la estrategia que Rodrigo había estado construyendo en las sombras, esa arquitectura cuidadosa de comentarios, insinuaciones y movimientos calculados diseñados para opacarlo todo en la noche de la gala, dependía de un factor fundamental para funcionar, que nadie la viera venir. Y ese factor, con la conversación de Emilio y Diana, acababa de desaparecer. El reloj había comenzado a correr. Y corría, por primera vez en toda esta historia, completamente a favor de Valentina. Hay verdades que esperan pacientemente su momento. No se apresuran, no se anuncian. Se quedan guardadas en el lugar exacto donde fueron dejadas, acumulando peso silenciosamente, hasta que llega el día en que alguien las encuentra y el mundo que existía antes de ese hallazgo nunca vuelve a ser el mismo. Diana Castillo era una mujer que había aprendido, a lo largo de años, construyendo eventos donde convergían los egos más grandes y los secretos más cuidadosamente guardados del mundo empresarial, que la información tiene un valor que ningún capital puede igualar, no porque se use como arma, sino porque permite prepararse, anticiparse, moverse con una claridad que los demás no tienen porque no saben lo que uno sabe. Cuando Emilio llegó a las oficinas de Eventos Lumière a primera hora de la mañana, Diana ya tenía 2 cafés sobre la mesa y la puerta cerrada. No había nadie más en la sala. Emilio se sentó. Rodeó la taza con las manos como si necesitara algo concreto a qué aferrarse. Y durante los siguientes 20 minutos, contó todo lo que había escuchado detrás de esa puerta en la oficina de su padre. Diana lo escuchó sin interrumpir una sola vez, sin cambiar la expresión, sin tomar notas, porque era el tipo de persona que no necesitaba escribir las cosas importantes para recordarlas con precisión absoluta. Cuando Emilio terminó, hubo un silencio que duró exactamente lo necesario. ¿Sabes lo que acabas de hacer?, preguntó Diana finalmente, con una voz tranquila que no era fría, sino absolutamente enfocada. Sí, respondió Emilio sin dudar. Lo sé. ¿Y estás seguro? Emilio la miró directamente. Llevo semanas sin estar seguro de nada. Esta es la primera decisión de la que lo estoy completamente. Diana asintió lentamente, y en sus ojos apareció algo que Emilio no esperaba ver. No era satisfacción estratégica ni celebración por haber obtenido información valiosa. Era una emoción más simple y más profunda que eso. Era orgullo. Tu madre, dijo Diana con una suavidad que contrastaba con su manera habitual de hablar. No sabe lo que tiene en ti. Emilio bajó la mirada hacia su taza. Sí lo sabe, respondió en voz baja. Por eso nunca me pidió que hiciera esto. Diana esperó a que Emilio se fuera para llamar a Valentina, no por teléfono. Le envió un mensaje con 3 palabras. Necesito verte. Hoy.
Valentina llegó a las oficinas de eventos Lumière al mediodía, con esa puntualidad que era parte de su carácter y que Diana había aprendido a valorar porque en su mundo, el tiempo era el único recurso que no se recuperaba. Se sentaron en la misma sala donde Diana había estado con Emilio esa mañana. Los dos cafés habían sido reemplazados por agua y unos documentos sobre la mesa que Valentina observó sin tocar mientras esperaba que Diana hablara. Diana le contó todo, sin rodeos, sin suavizar ningún ángulo, con esa honestidad directa que era su manera de respetar a las personas que quería, porque creía que la verdad incómoda siempre era más útil que la mentira amable. Valentina escuchó. Y esta vez, a diferencia de la última vez que Diana le había traído noticias sobre Rodrigo, algo en su expresión era diferente. No era la calma de quien está procesando una información nueva. Era la calma de quien acaba de recibir la confirmación de algo que ya sabía, acompañada de un detalle que no esperaba. ¿Fue Emilio quien te lo dijo? Sí. Valentina cerró los ojos durante un segundo. Solo uno. Y cuando los abrió, Diana vio algo que pocas veces había visto en su amiga. Una vulnerabilidad genuina que duró apenas un instante antes de transformarse en algo más complejo. No era tristeza exactamente. Era esa mezcla particular de dolor y gratitud que solo existe cuando alguien a quien amas hace algo que no tenías derecho a esperar, pero que significa absolutamente todo. No debería haberlo puesto en esa posición, murmuró Valentina. Él eligió estar en esa posición, respondió Diana con firmeza. Nadie lo presionó, nadie le pidió nada. Tomó una decisión propia, Valentina, y tomó la correcta. El silencio que siguió fue uno de esos silencios que tienen textura, que se sienten en el pecho de una manera específica. ¿Qué quiere hacer Rodrigo exactamente?, preguntó Valentina finalmente, con esa voz práctica de quien ya terminó de sentir y necesita entender para actuar. Diana le explicó con detalle. La estrategia era más elaborada de lo que parecía a primera vista. Rodrigo no iba a hacer nada visible ni confrontacional. Su plan era más sutil y por eso más peligroso. Había estado contactando discretamente a varios de los asistentes más influyentes de la gala de Fundación Cima, sembrando en conversaciones privadas la idea de que el trabajo de Valentina era, en esencia, una extensión de lo que había aprendido en Salazar y Asociados. Que su estilo, su visión, su manera de construir espacios, todo tenía su origen en la empresa de Rodrigo. Que sin ese fundamento no habría ningún talento que celebrar. Y planeaba hacer ese mismo movimiento esa noche, en una cena privada con donantes de Fundación Cima, donde el nombre de Valentina sin duda surgiría en conversación, dado que era la responsable del evento más esperado del año. «Esta noche», repitió Valentina. «Esta noche», confirmó Diana. Valentina miró los documentos sobre la mesa sin verlos realmente, con esa mirada de quien está calculando en silencio variables que los demás no pueden ver. «¿Dónde es la cena?», Diana arqueó una ceja. «En el Club Génesis, a las 9. ¿Quién está invitado?». Diana enumeró los nombres. Eran exactamente las personas que Valentina habría elegido si hubiera querido construir el escenario perfecto para lo que se estaba formando en su cabeza. «Valentina», dijo Diana con una cautela que raramente usaba. «¿Qué estás pensando?». Valentina la miró. Y en su expresión había algo que Diana reconoció de inmediato, porque lo había visto antes, aunque nunca con esta intensidad. La claridad absoluta de alguien que ha encontrado el camino exacto y solo necesita dar el primer paso. «Estoy pensando que Rodrigo lleva meses construyendo una narrativa sobre mí». Su voz era completamente tranquila. «Y que ya es tiempo de que yo construya la mía». Lo que Valentina hizo esa tarde no fue confrontar a nadie. No fue hacer llamadas de presión ni mover influencias, ni ejecutar ninguna de las estrategias que Rodrigo habría usado en su lugar, porque eran las únicas que él conocía. Lo que hizo Valentina fue trabajar. Volvió al espacio del Centro Cultural Meridian con su equipo y pasó las siguientes horas ajustando los últimos detalles del concepto de la gala. Pero esta vez había algo diferente en la manera en que lo hacía. Había una dimensión adicional en cada decisión, una capa de significado que solo ella sabía que estaba construyendo, que el público de la gala experimentaría sin poder explicar exactamente por qué lo que veían los emocionaba de la manera en que los emocionaba. Porque Valentina había decidido que la gala de Fundación Cima no iba a ser solo el evento más importante de su trayectoria profesional, iba a ser su declaración.
no con palabras, no con discursos ni confrontaciones públicas, sino con el único lenguaje que siempre había sido completamente suyo, el de los espacios que creaba, las experiencias que diseñaba, la manera en que transformaba un lugar físico en algo que las personas sentían en algún lugar más profundo que la vista. Lucía Ferreira la observaba trabajar con esa atención de quien sabe que está siendo testigo de algo que vale la pena recordar. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Lucía en un momento en que estaban solas ajustando la iluminación de la entrada principal. «Claro», respondió Valentina sin dejar de mirar el efecto de la luz sobre las paredes. «¿Tienes miedo?». Valentina consideró la pregunta con la seriedad que merecía. No la descartó. No respondió con una afirmación automática de seguridad que habría sonado hueca. «El miedo no es el problema», dijo finalmente. «El problema sería dejar que el miedo tome las decisiones. Eso es lo diferente». Lucía asintió despacio. «¿Y cómo aprendes a hacer esa diferencia?». Valentina bajó los ojos de la pared iluminada y miró a la joven frente a ella. «Cuando el costo de no hacerlo se vuelve mayor que el costo de enfrentarlo», respondió simplemente. «Ese momento llega. Y cuando llega, lo reconoces». En el Club Génesis, esa misma noche, la cena privada de donantes de Fundación Cima transcurría con esa elegancia calculada de los eventos donde todo parece casual, pero nada lo es. Rodrigo Salazar era, como siempre, el centro gravitacional de la mesa. Tenía ese don particular de las personas que han ejercido el poder durante mucho tiempo, la capacidad de hacer que cada conversación parezca íntima y exclusiva para quien la sostiene, aunque en realidad esté siendo dirigida con una precisión que no deja nada al azar. Cuando el nombre de Valentina surgió, como Diana había anticipado que surgiría, Rodrigo lo manejó con la sutileza que había perfeccionado durante meses. «Es notable lo que ha logrado», dijo con esa generosidad calculada que suena a elogio, pero construye exactamente la narrativa opuesta. Hay que reconocer que los años que pasó en Salazar y Asociados le dieron una base que de otra manera le habría llevado mucho más tiempo construir. Es lo que hace una buena empresa. Forma a las personas, asentimientos alrededor de la mesa, comentarios de acuerdo. La semilla plantada con la eficiencia de alguien que sabe exactamente qué tipo de suelo está usando. Pero entonces habló Renata Solís. Renata era la presidenta de Fundación Cima, una mujer de trayectoria impecable y criterio propio que había elegido personalmente a Valentina para el evento, después de haber visto su trabajo en 3 proyectos anteriores. No era una figura decorativa, ni una presencia fácil de influenciar. Era exactamente el tipo de persona que escucha con atención, procesa con independencia y dice lo que piensa con una claridad que no busca aprobación. «Es curioso que lo menciones, Rodrigo», dijo Renata con una calma que hizo que más de uno en la mesa prestara atención de una manera diferente. «Porque yo contraté a Valentina precisamente después de investigar su trayectoria. Y lo que encontré fue un historial de trabajo que no tenía ninguna vinculación visible con Salazar en Asociados. Todo lo que ella ha construido en los últimos años lo ha hecho de manera completamente independiente. Un silencio breve pero significativo. «Por supuesto», respondió Rodrigo con esa sonrisa que usaba cuando necesitaba recuperar terreno rápidamente. «Lo que quise decir es que la formación que recibió durante el matrimonio, con todo respeto», interrumpió Renata con una suavidad que era más contundente que cualquier tono elevado. «Contratar a alguien por su trabajo significa evaluar lo que esa persona hace, no el contexto en el que alguna vez estuvo. Y el trabajo de Valentina habla por sí mismo». No hubo respuesta que Rodrigo pudiera dar en ese momento que no lo hiciera quedar peor de lo que ya quedaba. Marcos Vidal, sentado a su derecha, miraba su copa con la concentración de alguien que está decidiendo activamente no participar en lo que acaba de ocurrir. La conversación continuó hacia otros temas, pero el aire en esa mesa había cambiado de una manera que todos sintieron aunque nadie nombrara. Rodrigo salió del Club Génesis más tarde que los demás, con esa manera de ser el último en irse que era parte de su manera de mantener la percepción de control, incluso cuando las cosas no habían salido como esperaba. En el estacionamiento, Marcos lo alcanzó. Caminaron en silencio durante un momento. «Renata Solís no es una persona que se deje llevar», dijo Marcos finalmente, con esa voz de quien está diciendo lo que piensa sabiendo que no va a ser bien recibido.
Y no es la única. Rodrigo, lo que estás haciendo con Valentina está empezando a verse. ¿Qué quieres decir con que se está viendo? Quiero decir, respondió Marcos con una firmeza inusual en él, que hay personas que están empezando a notar el patrón, y en este medio, cuando el patrón se hace visible, la conversación cambia de dirección muy rápido. Rodrigo lo miró con esa expresión plana que usaba cuando algo lo afectaba más de lo que estaba dispuesto a reconocer. Valentina no es ninguna amenaza, dijo finalmente. Marcos lo miró durante un segundo largo. Rodrigo, hizo una pausa. Llevas meses actuando como si lo fuera. No esperó respuesta. Se subió a su vehículo y se fue. Rodrigo se quedó solo en ese estacionamiento, con el ruido de la ciudad de fondo, y ese silencio interior que llega cuando algo que uno ha estado ignorando se niega a seguir siendo ignorado. Pensó en Valentina parada en el centro del Centro Cultural Meridian, con esa seguridad que no tenía cuando estaban casados, o que tenía, y él nunca había sabido ver. Pensó en Renata Solís, y en la manera en que había respondido con esa calma que no necesitaba de ningún apoyo externo para sostenerse. Pensó en Emilio, y en ese pensamiento algo se detuvo. Porque había algo en la manera en que su hijo se había comportado en las últimas semanas, una distancia nueva, una reserva que Rodrigo había atribuido al estrés laboral, que de repente adquiría una forma diferente a la luz de todo lo que estaba ocurriendo. Sacó su teléfono. Buscó el nombre de Emilio en sus contactos. Lo miró durante un momento, y lo guardó sin llamar. Porque había preguntas que una parte de él todavía no estaba lista para hacer. Porque las respuestas que esas preguntas podían traer eran del tipo que cambian cosas que no se pueden cambiar de vuelta. Y Rodrigo Salazar, que había pasado toda su vida adulta controlando cada variable posible, estaba comenzando a enfrentar la única situación ante la que el control no sirve de nada. Una verdad que ya estaba en movimiento. Una verdad que él mismo había puesto en movimiento sin saberlo. Y que llegaría a su destino final en la noche de la gala, frente a todos, sin que hubiera manera de detenerla. Hay decisiones que parecen pequeñas en el momento en que se toman. Una llamada que se hace o no se hace. Una puerta que se abre o se cierra. Una palabra que se dice o se guarda. Decisiones que en el instante exacto no tienen ningún peso aparente, pero que con el tiempo revelan ser el punto preciso donde una historia tomó la dirección que tomó y no otra. La decisión de Valentina de asistir a la presentación previa de Fundación Cima fue una de esas. No era un evento obligatorio. Era una reunión informal entre los organizadores principales del evento y los patrocinadores más importantes. Una tarde de conversaciones y presentaciones donde se establecerían los últimos detalles logísticos antes de la gala. Diana le había mencionado que su presencia no era estrictamente necesaria, que el equipo podía representar a Eventos Lumière sin problema. Pero Valentina quiso ir, no por estrategia, no porque supiera lo que ocurriría, sino porque había algo en ella que en las últimas semanas había cambiado de manera sutil pero fundamental. Había dejado de evitar los espacios donde Rodrigo podía estar presente. No porque buscara el conflicto, sino porque había entendido que retirarse de esos espacios era cederlos. Y Valentina Ríos había terminado de ceder espacios. Llegó al salón de reuniones del Centro Cultural Meridian con Lucía y con Bruno Salas, el coordinador técnico de Eventos Lumière, un hombre de pocas palabras y trabajo impecable, que llevaba años siendo la columna vertebral operativa de los proyectos más complejos de la agencia. El salón ya tenía varios asistentes cuando llegaron. Renata Solís estaba al fondo conversando con dos miembros de la Junta de Fundación Cima. Algunos patrocinadores secundarios revisaban los materiales sobre las mesas, y en el grupo, junto a la ventana, con esa postura de quien ocupa el espacio como si le perteneciera por derecho natural, estaba Rodrigo Salazar. Con él había una mujer. Valentina la vio de inmediato, no porque estuviera buscándola, sino porque era imposible no verla. Era joven, elegante, con esa clase de seguridad que da saberse observada y no importarle. Estaba al lado de Rodrigo con la proximidad específica de alguien que ha dejado de necesitar distancia para sentirse cómoda. Lucía, que caminaba justo detrás de Valentina, notó la fracción de segundo en que el paso de su mentora cambió imperceptiblemente. Solo una persona que la conociera bien podría haberlo detectado.
Y Lucía, que había pasado semanas observando a Valentina con esa atención de quien aprende más mirando que preguntando, lo notó. ¿Estás bien?, susurró. Perfectamente, respondió Valentina. Y siguió caminando. La mujer se llamaba Isabela Montes. Valentina lo supo porque Rodrigo, al verla entrar, realizó algo que no había planeado, o que sí había planeado, dependiendo de cómo se leyera la situación. Se acercó con Isabela a su lado y las presentó con esa calma de quien está ejecutando algo que ha ensayado internamente. Valentina, qué sorpresa verte aquí. La frase tenía esa ambigüedad calculada de quien dice algo que puede interpretarse de dos maneras exactamente opuestas. Te presento a Isabela Montes, socia estratégica de Salazar Asociados desde hace algunos meses. Isabela extendió la mano con una sonrisa que era genuinamente amable, lo que hizo la situación más compleja que si hubiera sido hostil. He escuchado mucho sobre tu trabajo, dijo Isabela con una calidez que no parecía actuada. El concepto que has desarrollado para esta gala es extraordinario. Valentina tomó su mano, la miró directamente y respondió con esa naturalidad que solo tiene quien no está actuando ningún papel. Gracias. Es un proyecto que me importa mucho. 3 frases, 3 personas. Y una cantidad de información no verbal circulando en ese triángulo que habría llenado páginas si alguien hubiera intentado transcribirla. Rodrigo observaba a Valentina con esa intensidad de quien espera una reacción específica y no la obtiene. Esperaba incomodidad. Esperaba una fractura en esa calma. Esperaba algo que pudiera usar. No encontró nada. Porque lo que Rodrigo nunca había entendido, y que en ese momento se le escapaba completamente, era que Valentina no estaba actuando serenidad. La sentía, genuinamente. No porque la situación no le importara, sino porque hacía tiempo que su bienestar había dejado de depender de lo que Rodrigo Salazar hacía o dejaba de hacer. Ese era el tipo de libertad que no se compra ni se finge, se gana. Con exactamente el tipo de proceso que Valentina había vivido. La reunión transcurrió con la normalidad profesional de esos eventos, donde todos saben que hay tensiones, pero nadie las nombra porque el contexto no lo permite. Valentina presentó los últimos detalles del concepto de la gala con una claridad y una pasión que hicieron que más de uno en la sala dejara de revisar sus teléfonos para prestar atención. Renata Solís hizo preguntas precisas que Valentina respondió con igual precisión. Los patrocinadores asintieron con esa expresión de quien está genuinamente impresionado, pero intenta no demostrarlo demasiado, porque en ese mundo la efusividad se percibe como ingenuidad. Fue al terminar la presentación, cuando el grupo comenzó a dispersarse en conversaciones individuales, cuando ocurrió el momento que nadie en esa sala olvidaría. Valentina estaba recogiendo sus materiales cuando escuchó, desde el grupo donde Rodrigo conversaba con 2 patrocinadores, una frase que llegó hasta ella con esa claridad involuntaria que tienen las palabras que no fueron calibradas para el espacio en que se dijeron. Es un buen trabajo, sin duda. Aunque quien conoce el origen sabe que ese estilo tiene una historia que no comienza con ella. El silencio interno de Valentina duró exactamente 1 segundo. Lucía, que estaba a su lado, contuvo la respiración. Bruno Salas, que había escuchado también, levantó la vista de sus papeles. Valentina terminó de recoger sus materiales con la misma calma con que había empezado. Se giró. Caminó hacia el grupo donde Rodrigo estaba hablando, no con la energía de quien va a confrontar, sino con la naturalidad de quien simplemente se une a una conversación. Los patrocinadores la miraron llegar. Rodrigo la vio acercarse, y algo en su postura cambió de una manera que los que estaban atentos pudieron detectar. «Disculpen que interrumpa», dijo Valentina con una sonrisa que era completamente genuina. «Escuché que estaban hablando del trabajo para la gala y quería agregar algo, si me permiten». Los patrocinadores asintieron con interés evidente. «Todo lo que ven en el concepto de esta noche», continuó Valentina con esa voz tranquila que tenía el peso específico de la verdad dicha sin esfuerzo, «nació de un proceso que comencé cuando salí del matrimonio. Cada idea, cada decisión, cada elemento de este proyecto existe porque tuve la libertad de crear sin restricciones, sin tener que justificar cada elección, sin que nadie decidiera por mí qué era válido y qué no lo era». Hizo una pausa breve. «Eso es lo que hace el trabajo que ven esta noche. Y ese trabajo es completamente mío». No miró a Rodrigo mientras hablaba. No necesitó hacerlo.
Los patrocinadores la escucharon con esa atención particular de quienes acaban de recibir información que reordena algo que creían entender. Rodrigo no dijo nada. Y su silencio, en ese contexto, frente a esas personas, fue más elocuente que cualquier respuesta que hubiera podido dar. Valentina salió del Centro Cultural Meridian con Lucía y Bruno, y los tres caminaron en silencio durante media cuadra antes de que cualquiera de ellos hablara. Fue Bruno quien lo hizo primero, con esa economía de palabras que lo caracterizaba. Eso fue necesario. Sí, respondió Valentina simplemente. Lucía caminaba a su lado con esa expresión de quien está procesando demasiadas cosas al mismo tiempo. ¿Cómo supiste exactamente qué decir?, preguntó finalmente. Valentina consideró la pregunta durante un momento. No lo supe, respondió con honestidad. Dije lo que era verdad. La verdad no necesita preparación, solo necesita que uno tenga el valor de decirla en el momento correcto. Esa noche, sola en su apartamento, Valentina hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. Abrió el armario del cuarto y se quedó mirando su interior durante un momento largo. Había tomado una decisión sobre la gala que todavía no le había comunicado a nadie. Ni a Diana, ni a Emilio, ni a Lucía. Era una decisión personal, del tipo que no requiere consulta ni validación, porque nace de un lugar tan propio, que compartirla antes de ejecutarla, la habría hecho sentir como una actuación. Había decidido que la noche de la gala de Fundación Cima, la noche en que su trabajo se presentaría al mundo de la manera más visible que había tenido hasta ese momento, iba a ir vestida de una manera específica, no elegante simplemente, no apropiada para el evento simplemente, sino completamente, inequívocamente, ella misma. Buscó en su teléfono el contacto de Miriam Osei, una diseñadora de moda con quien había colaborado en un proyecto de eventos Lumière meses atrás y cuyo trabajo Valentina admiraba con esa clase de respeto profundo que se tiene por quienes dominan un lenguaje diferente al propio pero igualmente poderoso. Era tarde, pero le escribió. Miriam, necesito pedirte algo. No es urgente, pero sí es importante. ¿Podemos hablar mañana? La respuesta llegó en minutos. Para ti, siempre. Mañana te llamo. Valentina dejó el teléfono sobre la mesa. Miró la fotografía que seguía en su mesita de noche, la de ella sola, antes del matrimonio, con esa sonrisa de libertad que había recuperado. Y por primera vez desde que comenzó todo este proceso, desde el apartamento vacío y la frase pegada en la pared, sintió algo que era diferente a la determinación que la había sostenido durante meses. Sintió anticipación. Lo que ocurrió días después no estaba en ningún plan. Valentina caminaba por la calle Paseo del Río, una arteria comercial elegante en el centro de la ciudad, donde Eventos Lumière tenía un proveedor de materiales especializados, cuando escuchó su nombre. No era una voz que esperaba escuchar en ese contexto. Era Isabela Montes. Venía en dirección contraria, sola, con esa expresión de alguien que también ha reconocido a quien tiene enfrente y está calculando en una fracción de segundo cómo manejar el encuentro. Se detuvieron. Hubo un momento breve de esa incomodidad específica que existe entre dos personas que comparten un contexto complicado sin haber elegido ninguna de las dos que fuera así. Valentina, dijo Isabela con una voz que no tenía hostilidad. ¡Qué coincidencia! Isabela, respondió Valentina con la misma naturalidad de siempre. Un silencio. Y entonces Isabela hizo algo que Valentina no anticipaba. Bajó ligeramente la guardia, no de manera dramática, sino en esa forma específica en que las personas lo hacen cuando están lejos del contexto que las obliga a mantenerla. Quiero que sepas, dijo en voz más baja, que yo no sabía nada de lo que pasó entre Rodrigo y tú cuando empecé a trabajar con él. Me refiero a los detalles, a lo que realmente ocurrió. Valentina la escuchó sin interrumpir. Y quiero que sepas también, continuó Isabela, que lo que dijiste en la reunión de ayer, lo que dijiste sobre tu trabajo y sobre cómo lo construiste, fue lo más honesto que he escuchado en mucho tiempo en ese mundo. Valentina la miró durante un momento. ¿Por qué me dices esto?, preguntó, no con desconfianza sino con curiosidad genuina. Isabela consideró la pregunta. Porque creo que hay cosas que una persona necesita escuchar para saber que no está equivocada en cómo ve la situación. Una pausa. Y porque Rodrigo no siempre cuenta las historias de la manera en que ocurrieron. Las dos mujeres se miraron durante un segundo que tenía mucho más peso del que su duración sugería. Gracias, dijo Valentina finalmente,
con una sencillez que era más poderosa que cualquier respuesta elaborada. Se despidieron. Cada una siguió su camino. Valentina continuó caminando hacia el proveedor con esa sensación específica de quien acaba de recibir algo inesperado que no sabe todavía exactamente dónde colocar, pero que reconoce que importa. El vestido estuvo listo días antes de la gala. Miriam Osei lo había creado con esa combinación de técnica e intuición que distingue a los artistas de los artesanos. Habían hablado durante horas sobre lo que Valentina quería transmitir, no solo en términos estéticos, sino en términos de lo que ese vestido necesitaba decir sin palabras. Cuando Valentina se lo probó por primera vez en el taller de Miriam, hubo un silencio. Miriam la miraba con esa expresión de quien ha hecho exactamente lo que intentaba hacer, y necesita un momento para verificar que el resultado es real. «¿Qué sientes?», preguntó Miriam. Valentina se miró en el espejo durante un momento largo, y respondió con una sola palabra que lo resumía todo. «Yo». Miriam sonrió. «Entonces está perfecto. Lo que nadie sabía todavía, lo que ninguno de los que estaban construyendo o destruyendo narrativas en torno a esa gala podía ver desde donde estaba, era que el vestido que Valentina usaría esa noche tenía una historia. No era solo tela y diseño, era el color exacto que Rodrigo le había dicho, en una conversación que ella jamás había olvidado, aunque él probablemente ni recordaba, que era demasiado llamativo para alguien como tú. Era el tipo de vestido que una mujer usa cuando ha decidido que nunca más va a hacer pequeña su presencia para que otra persona se sienta más cómoda con el espacio que ocupa. Era, en todos los sentidos que importaban, la respuesta más completa y más poderosa a todo lo que había ocurrido desde aquella noche en el Hotel Arcadia. Y la noche de la gala, cuando las puertas del Centro Cultural Meridian se abrieran y Valentina cruzara ese umbral con la certeza absoluta de quien regresa a un lugar que siempre le perteneció. Rodrigo Salazar finalmente entendería lo que había perdido. No solo a una mujer, sino a la única persona que había creído en él antes de que el poder lo convirtiera en alguien que ya no merecía esa clase de fe. Y esa comprensión, llegando en el momento y en el lugar más visibles posibles, sería la consecuencia más justa y más devastadora de todas las que él mismo había construido. Hay una calma particular que antecede a los momentos que cambian una vida. No es la calma de quien no siente nada. Es exactamente lo opuesto. Es la calma de quien siente todo con una intensidad tan completa que el cuerpo encuentra una manera de procesarla en silencio porque no existe otra forma de contenerla. Es la calma que precede no al descanso, sino a la transformación. Valentina la conocía bien. La había sentido la noche antes de su boda, cuando supo con certeza que estaba tomando la decisión más importante de su vida hasta ese momento. La había sentido la mañana en que firmó los papeles del divorcio, cuando supo que estaba cerrando una puerta que nunca volvería a abrirse. Y la sentía ahora, sentada en el pequeño escritorio de su apartamento, con una taza de té que se había enfriado sin que ella lo notara, mientras la ciudad afuera seguía su ritmo indiferente a todo lo que estaba ocurriendo dentro de esas paredes. La gala de Fundación Cima era mañana. El teléfono vibró. Era Diana. No un mensaje. Una llamada, lo que en el lenguaje de su amistad significaba que había algo que no podía decirse en texto. ¿Estás bien?, fue lo primero que dijo Diana, sin preámbulo, con esa directness que era su manera de demostrar que le importaba. «Estoy bien», respondió Valentina. Y era verdad, aunque era el tipo de verdad que convive con muchas otras cosas al mismo tiempo. «Miento. ¿Estás lista?». Valentina sonrió. «Son cosas diferentes. Exactamente por eso pregunto las dos». Una pausa breve. «Valentina, necesito contarte algo. Algo que descubrí hoy y que no puede esperar hasta mañana». El tono de Diana hizo que Valentina dejara la taza sobre el escritorio y se recostara en la silla con esa postura de quien se prepara para recibir información que va a requerir toda su atención. «Te escucho». Lo que Diana había descubierto llegó a través de un canal que nadie habría anticipado. Renata Solís la había llamado esa tarde con una voz que tenía esa precisión particular de quien ha verificado 2 veces lo que va a decir antes de decirlo. Le había contado que esa mañana había recibido en la sede de Fundación Cima un sobre sin remitente. Dentro había documentos. Documentos que detallaban,
con una especificidad que no dejaba espacio para la interpretación, la contribución real de Valentina Ríos durante los años en que había trabajado en Salazar y Asociados. No eran rumores, no eran testimonios sin respaldo, eran registros, correos internos, presentaciones originales con los metadatos que identificaban a su autora, propuestas de diseño firmadas. Comunicaciones con clientes donde era Valentina quien tomaba las decisiones creativas, mientras Rodrigo aparecía únicamente en los acuerdos financieros. Alguien había reunido esa información con cuidado y dedicación. Alguien que tenía acceso a los archivos internos de Salazar y Asociados. Alguien que conocía exactamente qué buscar y dónde encontrarlo. Cuando Diana terminó de contarle, el silencio de Valentina duró más que de costumbre. ¿Sabes quién envió el sobre?, preguntó finalmente. Renata no sabe. Sin remitente, como te dije. Una pausa. Pero yo tengo una idea. Valentina también la tenía. Y esa idea le apretó el pecho con una mezcla de gratitud y dolor que tardó un momento en poder sostener sin que se notara en la voz. Emilio, dijo en voz baja. No como pregunta, como confirmación de algo que ya sabía en algún lugar que no es la mente, sino algo más profundo. Eso creo, confirmó Diana suavemente. El silencio que siguió fue de los que no necesitan llenarse. ¿Qué va a hacer Renata con eso?, preguntó Valentina. Leerlo, entenderlo, y usarlo de la manera en que Renata Solís usa la información, con inteligencia y en el momento correcto. Diana hizo una pausa. Lo que sí me dijo es que la gala de mañana va a ser exactamente lo que tiene que ser. Sus palabras. Valentina cerró los ojos un segundo. Lo que tiene que ser. 4 palabras que de alguna manera contenían todo. Emilio estaba en su apartamento cuando sonó su teléfono. Vio el nombre de su madre en la pantalla y lo miró durante 2 segundos completos antes de contestar. No porque dudara, sino porque quería estar completamente presente para esa conversación. Mamá, Emilio. La voz de Valentina tenía esa textura específica que él reconocía de los momentos en que ella sentía algo con demasiada intensidad para contenerlo del todo, aunque lo intentara. ¿Tienes un momento? Para ti siempre. Valentina no fue directamente al tema del sobre. En cambio hizo algo que Emilio no esperaba. Le preguntó cómo estaba, no de manera rutinaria, con esa atención genuina de quien quiere saber de verdad, quien está dispuesta a escuchar lo que sea que la respuesta traiga. Emilio habló. Le contó sobre las semanas difíciles en la empresa, sobre la presión creciente de Rodrigo, que había comenzado a tomar decisiones cada vez más reactivas y menos estratégicas, como si algo interno lo estuviera desestabilizando de maneras que afectaban su juicio profesional. Le contó sobre la incomodidad de Marcos, que había reducido su participación en las reuniones más importantes y que parecía estar tomando distancia de las decisiones que Rodrigo tomaba en solitario. Y entonces, con esa voz de quien dice algo importante de manera casual para que duela menos, le contó lo que había hecho. Reuní algunos documentos, mamá, de los archivos de la empresa, cosas que muestran lo que realmente hiciste allí. Una pausa. Sé que no me pediste que lo hiciera, pero no podía quedarme sin hacer nada. El silencio de Valentina duró exactamente lo necesario. Emilio, dijo finalmente, con esa voz que él recordaría durante el resto de su vida. Lo que hiciste requiere un valor que muy pocas personas tienen. Y quiero que sepas que independientemente de lo que ocurra mañana, independientemente de cualquier resultado posible, lo que más me importa de todo esto eres tú, tu integridad, la persona que estás eligiendo ser. Emilio no respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz tenía esa ligera imperfección de quien está controlando una emoción que insiste en encontrar salida. Papá me llama mañana. Quiere que estemos juntos en la gala como familia. El peso de esa frase llenó el espacio entre los dos. ¿Y tú qué quieres?, preguntó Valentina con una calma que le costó más de lo que demostró. Quiero estar donde debo estar, respondió Emilio sin dudar. Valentina asintió aunque él no pudiera verla. Entonces estarás donde debes estar. Lo que ocurrió esa misma noche en el despacho privado de Rodrigo Salazar no tenía testigos. Solo él y Marcos Vidal, que había pedido la reunión con una insistencia inusual que Rodrigo había decidido atender porque ignorarla habría sido peor. Marcos entró con esa expresión de quien ha tomado una decisión difícil y ha llegado en paz con ella. Cerró la puerta. Se sentó frente a Rodrigo sin esperar invitación.
Y entonces dijo lo que había estado construyendo el valor de decir durante semanas. «Rodrigo, lo que estás haciendo tiene que parar». Rodrigo lo miró con esa calma plana que usaba cuando algo lo afectaba más de lo que estaba dispuesto a reconocer. «¿A qué te refieres exactamente?» «Sabes exactamente a qué me refiero». La voz de Marcos era firme pero no hostil. Era la voz de alguien que habla desde la preocupación genuina, no desde el juicio. La campaña contra Valentina, los comentarios en las cenas, lo que planeabas hacer en la gala. Una pausa. «Rodrigo, hay personas que lo están notando. Renata Solís lo ha notado. Inversores que respetas lo han notado. Y cuando las personas en este medio notan ese tipo de cosas, no lo olvidan». Rodrigo no respondió. «Pero eso no es lo más importante», continuó Marcos, inclinándose levemente hacia adelante. «Lo más importante es Emilio». Algo cambió en la expresión de Rodrigo. Algo pequeño pero real. «¿Qué tiene que ver Emilio con esto?» «Todo», respondió Marcos simplemente. «Ese muchacho te admira, Rodrigo. O te admiraba. Y lo que está viendo en los últimos meses está cambiando esa admiración de una manera que no vas a poder revertir si sigues por este camino». El silencio que siguió fue el más cargado de toda la conversación. «¿Cómo sabes lo que Emilio piensa?», preguntó Rodrigo con una voz que había perdido parte de su habitual seguridad. «Porque lo conozco desde que era un niño», respondió Marcos. «Y porque los hijos que crecen viendo cómo se trata a sus madres no olvidan lo que vieron, aunque quieran, aunque lo intenten». Rodrigo se levantó. Caminó hacia la ventana. Miró la ciudad durante un momento largo con esa postura de quien necesita distancia física para procesar lo que no puede procesar sentado. «Valentina tomó decisiones también», dijo finalmente, con esa necesidad específica de distribuir la responsabilidad que tienen las personas cuando comienzan a sentir el peso de la propia. «Sí», concedió Marcos, «y las está asumiendo. Sola, sin intentar destruirte a ti en el proceso». Esa frase aterrizó en el silencio del despacho con un peso que Rodrigo no pudo ignorar. No respondió. Marcos esperó un momento, y cuando entendió que no habría más palabras esa noche, se levantó. «Mañana es la gala», dijo desde la puerta. «Todavía estás a tiempo de decidir qué tipo de hombre quieres ser en esa sala». Cerró la puerta sin hacer ruido. Y Rodrigo se quedó solo frente a esa ventana, con la ciudad iluminada afuera, y ese silencio interior que llega cuando las verdades que uno ha evitado durante demasiado tiempo finalmente ocupan todo el espacio disponible y no dejan lugar para ninguna otra cosa. Pensó en Valentina. No en la Valentina de los últimos meses, la que había intentado reducir con comentarios calculados, sino en la Valentina de Galería Novum, con esa carpeta bajo el brazo y los ojos encendidos. En la Valentina que había transformado su empresa con una visión que él nunca habría podido tener solo. En la Valentina que había aguantado años de invisibilidad sin rendirse, sin perder lo que la hacía extraordinaria. Y pensó en Emilio, en el niño que había aprendido a leer el clima emocional de un hogar antes de aprender a leer palabras, en el joven que había crecido observando, en el hombre en que se había convertido, que había tomado decisiones que Rodrigo no se habría esperado porque nunca había prestado suficiente atención para saber de qué era capaz su propio hijo. Esa noche, Rodrigo Salazar no durmió. No porque estuviera planificando su próximo movimiento, sino porque por primera vez en mucho tiempo estaba siendo completamente honesto consigo mismo sobre el tipo de movimientos que había estado haciendo. Y esa honestidad, tardía y dolorosa como todas las honestas que llegan demasiado tarde, tenía un peso que ninguna almohada podía aliviar. En su apartamento, Valentina se levantó antes del amanecer. Fue al cuarto donde el vestido de Miriam Osei colgaba con esa presencia silenciosa de las cosas que están listas para su momento. Lo miró durante un instante. Fue al escritorio. Abrió el cajón. Sacó la fotografía de ella sola, la de antes del matrimonio, la que había guardado la primera noche en ese apartamento vacío. La miró durante un momento largo. Y entonces hizo algo que no había planeado, pero que sintió absolutamente necesario. La puso sobre el escritorio, apoyada contra la pared, junto a la hoja impresa donde había escrito meses atrás: «Lo que construí una vez, puedo construirlo de nuevo. Esta vez, con mi nombre». Las dos cosas juntas. La mujer que había sido, la promesa que había cumplido. Se preparó con esa calma que había aprendido a distinguir del miedo.
Se vistió, se miró en el espejo una última vez y salió. Las puertas del Centro Cultural Meridian estaban abiertas. La luz que salía desde adentro no era la luz fría de un evento corporativo cualquiera. Era cálida, dorada, envolvente, del tipo que no ilumina simplemente, sino que transforma. Del tipo que hace que las personas que entran dejen afuera, sin darse cuenta, todo lo que no necesitan llevar consigo. Era la luz que Valentina había diseñado. Cada detalle que los asistentes experimentaban desde el momento en que cruzaban el umbral, la temperatura del ambiente, la manera en que los colores se respondían entre sí, la forma en que el espacio guiaba el movimiento sin que nadie lo percibiera conscientemente, era el resultado de semanas de trabajo, de decisiones tomadas con una precisión que no buscaba ser notada sino sentida. Y se sentía. Se veía en las expresiones de quienes entraban. En ese instante específico en que las conversaciones se pausaban, las cabezas giraban y los ojos hacían ese movimiento involuntario de quien acaba de percibir algo que supera lo que esperaba encontrar. Renata Solís estaba en la entrada recibiendo a los asistentes cuando llegó Valentina. La vio cruzar las puertas y se detuvo, no porque no la esperara, sino porque hay momentos en que incluso las personas acostumbradas a los eventos más elegantes del mundo necesitan un segundo para procesar lo que tienen enfrente. Valentina Ríos caminaba con esa presencia que no necesita anunciarse, porque simplemente existe. El vestido de Miriam Mosey hacía exactamente lo que ambas habían diseñado que hiciera. No vestía a Valentina, la revelaba. Cada paso, cada movimiento, hablaba el lenguaje de una mujer que ha pasado por el fuego, y ha salido no a pesar de ello, sino completamente formada por ello. Renata se acercó. «Esta noche», le dijo en voz baja, con esa precisión de quien elige cada palabra, «todo el mundo va a saber tu nombre, el verdadero, el que siempre fue tuyo». Valentina la miró con gratitud genuina. «Gracias por no dejar que la verdad se perdiera», respondió simplemente. Rodrigo Salazar llegó minutos después. Entró con esa costumbre de años de ocupar los espacios como si le pertenecieran. Pero algo era diferente esa noche. Había en su postura una tensión nueva, algo menos absoluto en esa seguridad que siempre había sido su armadura más eficiente. Lo primero que vio al entrar fue el espacio. Y lo segundo fue a Valentina. Ella estaba al otro lado del salón conversando con un grupo de asistentes, completamente en su elemento, con esa naturalidad de quien no está actuando ningún papel porque finalmente es, sin restricciones, exactamente quien es. Rodrigo se detuvo. Y en ese instante, algo que había estado resistiendo durante meses, se rindió silenciosamente dentro de él. No fue un derrumbe dramático. Fue algo más parecido a una certeza que llega tarde pero llega completa. La comprensión de que había pasado años mirando a esa mujer sin verla, que había tenido al lado a alguien extraordinario y había elegido reducirla porque su grandeza lo incomodaba. Que todo lo que había intentado construir en su contra durante los últimos meses era, en el fondo, el retrato más honesto de sus propios miedos. Marcos Vidal llegó a su lado. No dijo nada. No era necesario. Emilio entró por la puerta lateral 10 minutos después. No con su padre. Solo. Buscó a su madre entre la multitud con esa urgencia específica de quien necesita confirmar con sus propios ojos que algo que esperaba es real. La encontró. Y cuando sus miradas se cruzaron desde lados opuestos de ese salón magnífico, ocurrió algo que Lucía Ferreira, que estaba cerca y lo vio, describiría después como el momento más poderoso de toda la noche. Valentina sonrió. No la sonrisa calculada de quien está en un evento importante y mantiene la compostura, sino esa sonrisa específica que una madre reserva para el hijo que la conoce mejor que nadie, y que esa noche había elegido estar exactamente donde debía estar. Emilio cruzó el salón. La abrazó. Y en ese abrazo, discreto y breve como corresponde a un salón lleno de personas, se cerraron todas las conversaciones pendientes, todas las palabras que no habían podido decirse en los momentos difíciles, toda la distancia que los meses anteriores habían impuesto. «Estás exactamente donde siempre debiste estar», le susurró Emilio. Valentina no respondió con palabras. Apretó su mano una vez, y fue suficiente. Renata Solís tomó el micrófono cuando el salón estaba en su punto más lleno.
Habló de Fundación Cima con esa pasión genuina de quien dedica su vida a algo que cree con todo su ser. Habló del evento, de su significado, de las personas que lo habían hecho posible. Y entonces dijo algo que nadie en ese salón esperaba. «Esta noche quiero hacer algo que no suelo hacer en estos eventos», anunció con esa voz que llenaba el espacio sin esfuerzo. «Quiero nombrar a las personas cuyo trabajo no solo cumplió con lo que se les pidió, sino que transformó lo que este evento podía ser». Hizo una pausa. El concepto que experimentaron esta noche desde el momento en que cruzaron esas puertas tiene un nombre. Se llama Valentina Ríos. Y representa exactamente el tipo de talento que este sector necesita reconocer sin reservas y sin condiciones. El aplauso que siguió fue de los que no se organizan. Fue espontáneo, genuino, del tipo que ocurre cuando una sala llena de personas siente, al mismo tiempo, que acaba de presenciar algo justo. Valentina recibió ese momento con una elegancia que no era distancia, sino plenitud. La plenitud de quien ha llegado a un lugar que costó todo llegar y que por eso mismo sabe exactamente lo que vale. Rodrigo Salazar aplaudió. Nadie lo vio hacerlo excepto Marcos, que estaba a su lado, y que guardó ese detalle en silencio con el cuidado que se le da a las cosas que importan aunque sean pequeñas. Más tarde, cuando el salón comenzó a vaciarse lentamente y los últimos grupos de conversación se despedían con esa reluctancia de quien no quiere que una buena noche termine, Rodrigo se acercó a Valentina. Ella lo vio venir. No retrocedió. No endureció la expresión. Lo esperó con esa calma que había sido su fortaleza durante todo este tiempo. Rodrigo se detuvo frente a ella. Y entonces hizo algo que nadie, ni el propio Marcos, ni Diana, ni Emilio, habría anticipado completamente. «Lo que construiste aquí esta noche», dijo con una voz que había perdido todo rastro de la arrogancia que la había definido durante años, «es extraordinario». Siempre lo fue. Debía haberlo dicho mucho antes. No era una disculpa completa. No era la resolución perfecta de todo lo que había ocurrido. Era algo más honesto que eso. Era un hombre que había llegado al límite de su propia narrativa y había encontrado, en ese límite, la única salida que le quedaba con algo de dignidad. Valentina lo miró durante un momento. «Gracias, Rodrigo», respondió, sin calidez, pero sin frialdad, con la ecuanimidad exacta de quien ha cerrado una puerta completamente y puede pararse frente a ella sin necesidad de abrirla ni de derribarla. Rodrigo asintió y se fue. Diana encontró a Valentina minutos después, junto a la ventana desde donde se veía la ciudad iluminada. Se quedaron en silencio durante un momento, como solo pueden hacerlo las personas que se conocen tan bien que el silencio entre ellas también habla. «¿Cómo te sientes?», preguntó Diana finalmente. Valentina consideró la pregunta con la seriedad que merecía. «Como alguien que finalmente vive en una historia que le pertenece», respondió. Diana sonrió, y no dijo nada más, porque no había nada más que decir. Semanas después, Eventos Lumière anunció una nueva sociedad. El nombre que aparecía junto al de Diana Castillo en el comunicado oficial era uno que el sector ya reconocía sin necesidad de presentaciones. Valentina Ríos. La cláusula del divorcio que le había silenciado los créditos de su trabajo en Salazar & Asociados había expirado. Un abogado lo había confirmado discretamente a petición de Emilio, quien había investigado con esa determinación tranquila que lo caracterizaba. Lo que ella había construido durante el matrimonio ahora podía ser nombrado, reconocido, parte del historial que llevaba su nombre. Emilio comenzó a construir su propio camino fuera de Salazar & Asociados, con la claridad de quien sabe que la lealtad verdadera no se mide por el apellido que uno lleva, sino por los valores que uno elige honrar. Rodrigo Salazar, en los meses que siguieron, fue un hombre más silencioso, menos presente en los salones donde antes era inevitable. Quienes lo conocían notaron el cambio sin nombrarlo, de la misma manera en que se nota cuando algo fundamental se ha reacomodado en una persona y el exterior todavía está procesando lo que ocurrió adentro. Marcos Vidal siguió siendo su socio, pero la dinámica entre ellos había cambiado de una manera que ambos reconocían aunque ninguno nombrara. Marcos hablaba más, Rodrigo escuchaba más. Era un comienzo. Y Valentina Ríos, la mujer que un día había guardado una fotografía en un cajón,
porque le recordaba una libertad que creía perdida. La puso sobre su nuevo escritorio en las oficinas de la sociedad que llevaba su nombre, no como nostalgia, como evidencia. Evidencia de que la persona que había sido siempre había estado ahí, esperando el espacio para ser completamente ella misma. Ese espacio no se lo dio nadie. Se lo construyó ella, ladrillo por ladrillo, decisión por decisión, con talento, con dignidad y con esa fuerza que no hace ruido pero que mueve todo lo que toca. Y eso, al final de todos los capítulos de esta historia, era lo único que importaba.